Bienvenidos al Podcast del Amor, un podcast donde hablamos de relaciones, amistad, noviazgo y mucho más. En esta ocasión tenemos el gran privilegio de tener a una persona excepcional, una mujer de Dios que nos va a inspirar muchísimo y que tengo el privilegio de llamar amiga. En este caso es Débora Romo. ¿Cómo estás, Débora? Muy bien, estoy muy emocionada de verdad de poder estar contigo y con todos vosotros en este Podcast del Amor tan increíble y muy recomendable. El Podcast del Amor. ¿Qué te sugiere el nombre? Siempre pregunto esto porque, claro, muchas veces, no, el Podcast del Amor ya, y no sé, ¿a ti qué te dice el Podcast del Amor? Bueno, a mí sobre todo me sugiere o me habla del corazón, ¿no? El amor es algo que para mí es Dios en pleno sentido, pero que puede estar también en muchas cosas, ¿no? Así que bueno, me sugiere amistad, me sugiere emociones, sentimientos y me sugiere preguntas también. Muchas de esas que vamos a contestar en este espacio, que para eso estamos tan ilusionados con este proyecto y bueno, pues vamos a hablar de un tema que recibo muchas preguntas acerca de esto y es ¿y si me quedo solo? ¿Y si me quedo sola? ¿Qué pasa? Porque hay mucha gente que tiene ese temor, ¿no? ¿Y si qué pasa? Pasan los años y ¿qué? Claro, la soledad puede ser de muchas formas, ¿no? Porque quizá hay gente que tiene miedo a quedarse sola conforme avanza, también cuando hay gente mayor, ¿no? Que de pronto van perdiendo, yo eso me lo he preguntado a veces, aunque sé que no es el tema central, pero uno va perdiendo de repente sus familiares, sus amigos, y es verdad que a todos en algún momento de nuestra vida nos va a venir esa sensación de quizás soledad o cómo me puedo enfrentar a esta nueva situación, ¿no? En este caso, tú estás soltera, Ajá. me ha dado autorización para decirlo. Sí, no hay problema. Y quizás tienes esa autoridad porque tienes una identidad no en tu soltería, tienes una identidad en Dios. Qué bueno. Y en estos días que estamos de campamento hemos escuchado que de la identidad fluye autoridad. Ajá. Y quizás tú tienes esa autoridad para hablar acerca de este tema, que es una pregunta que muchas personas se hacen cuando lo que has dicho, pasa el tiempo, ven a sus amigos casarse, a sus familiares, formar familia. Y si uno tiene el deseo, porque hay gente que no tiene el deseo, claro, pero si uno tiene el deseo, pues hay una pregunta rondando cada cierto tiempo que va golpeando y a veces es como una tortura china. ¿Sabes que la tortura china, una de ellas, es que ponían a una persona boca arriba y con una gota de agua le iban en medio de la frente, en un punto de la frente, ahora mismo no sé, no quiero decir algo que no es, iba la gota golpeando hasta que se ablandaba y tocaba las partes sensitivas del cerebro. O sea, imagínate la tortura. Increíble. Podía estar días y días. Sí. Y a veces esta pregunta es como esa tortura para mucha gente que va golpeando y va golpeando y va golpeando y va golpeando hasta que te duele al punto de estar desesperado o entrar en una crisis que ya puede ser de identidad o una crisis emocional. ¿Cómo podemos superar la pregunta? ¿Cómo superamos esa pregunta que es como una gota que golpea nuestro cerebro todos los días? Pues mira, la verdad es que varias cosas, si puedo decir dos cosas iniciales mientras me planteabas la pregunta. La primera sería, y luego además tu ejemplo me ha parecido interesante y como que creo que tengo una respuesta también para eso, ¿no? Pero creo que lo más importante para hablar a todas las solteras y solteros, ¿no? Porque a veces parece que es más las mujeres, quizá por estadísticas, que parece que en el mundo hay más mujeres que hombres, pero bueno, la soltería también azota a los hombres, a todos, ¿no? Primero, la soltería para mí no es una mera etapa transitiva, no es solo una transición en la que yo estoy a la espera de algo más, sino que para mí es una temporada más y completa en sí misma, ¿no? No es solo una transición a algo más, es una etapa de la vida en la que hay finalidades en sí misma, ¿no? Entonces eso no tiene que ver también así la soltería, ¿no? No es solo una transición en la que estoy parado a la espera de alguien que me rescate, sino que podamos vivirla con su pleno propósito. Y simplemente como ejemplo rapidito a lo que tú dices, hay personas que te hacen comentarios tipo
¿y cuándo vendrá tu media naranja? Y bueno, esto es algo que yo he dicho en otros contextos antes, pero lo quiero dejar también por aquí. Y te hacen sentir como que te falta algo, ¿no? Porque te hablan de media naranja y te hacen sentir como que tú eres un ser incompleto, como que no eres suficiente, ¿verdad? O que te falta alguna parte de tu cuerpo. Y yo siempre sugiero que tanto hombres como mujeres que tenemos nuestra identidad en Dios, somos seres completos, somos naranjas completas, y siempre digo, soy una naranja completa que un día seré hallada por otra naranja completa y juntos seremos el mejor zumo de naranja exprimido de la historia. Pero eso para empezar, ¿no? Y luego podemos hablar más, pero cuando hacías referencia, ¿no?, a comentarios, cosas, y por eso es muy importante lo que a veces decimos, cómo lo decimos. Yo luego podemos hablar de anécdotas, pero he llegado a sitios donde incluso me han preguntado como what's wrong with you, como qué te pasa, ¿qué problema tienes? Sí, como qué problema tienes. En el caso de los chicos, fíjate qué curioso, una chica no tanto, porque existe este problema, sobre todo dentro de la iglesia, el problema de que hay muchas mujeres y pocos hombres. Ajá. Pero fíjate qué curioso que cuando es un hombre, el que no encuentra, le dicen, o empiezan a sospechar, ¿y no será homosexual? Empiezan a, ya no, bueno, sí, a dudar de su identidad de género, incluso, decir, oye, es que te gustan los hombres. Sí, sí. Pasa esto, a mí Evan me lo decía. Sí, sí. Evan, claro, me lo dijo en un live. Sí, lo recuerdo. Y me dijo Evan, dice, que un pastor le dijo, y no lo invitó más, y le dijo, oye, se lo sentó en la oficina, le dijo, oye, ¿tú eres homosexual? Qué fuerte. Porque empiezas a dudar, incluso, claro, es lo que tú dices, y es muy violento. Mucho. Es muy violento cuando alguien te dice, oye, ¿qué pasa? Es violento porque además tú no conoces realmente el trasfondo de lo que una persona puede estar, como has dicho, pasando con eso. Yo en mi caso, luego puedo contar más, pero yo me encuentro bien, ¿no? Obviamente hay días en los que dices, wow, no sé, me gustaría tener alguna pista más, o me gustaría... Pero luego os daré tips, ¿no?, de cómo yo he ido también aceptando el propósito de Dios en mi vida, en esto también. Pero tú desconoces las situaciones de las personas y pueden ser temas en los que hay personas que están sufriendo mucho. Sí. Entonces es delicado, es como cuando alguien, imagínate que está intentando tener bebés por tiempo y tú vas y lo primero que le dices, ¿y cuándo vais a tener bebés? Sinceramente creo que son preguntas que sobran y que a veces las hacemos súper... comúnmente y pueden afectar mucho a personas que quizá tú no lo sabes, pero están batallando con eso, ¿no? Entonces creo que definitivamente, y más en la iglesia, hay que tener mucho tacto. No es que hay que hacer tabú de algo, simplemente creo que hay que intentar ayudar y no destruir a las personas, ¿no? Sí, porque ya uno tiene suficiente con recordarse cómo esa gota la pregunta, o venga otro y te pegue otra gota que no venía en tu pack. Entonces, sí. Oye, era innecesaria esa pregunta. Claro. Que la gente no lo hace con mala intención, no, de verdad, estoy no lo hace con mala segura, intención. Sí. No, por saber, o incluso te quiere animar. Claro, incluso te quiere animar, o lo hace como una gracia, o no sabe de qué hablar y te dice, oye... Totalmente. Un tema ¿Qué pasa? típico, ¿no? Es como todo. Y es como esa prisa de la vida, porque cuando no tienes novio, que cuando tendrás novio. Cuando tienes novio, que cuando te vas a casar. Cuando te has casado, que Entonces es como, bueno, cada uno tiene su ritmo, dejemos de preguntar y que cada uno tome sus decisiones. Pero solo una cosita con lo de la gota. Cuando estabas comentando, ¿no? Y es verdad que a veces es como pedradas. Yo creo que hay que responder de la misma forma. Pero con la verdad de Dios, ¿no? Y una verdad de Dios, y otra verdad de Dios, y otra verdad de Dios. Yo creo que esa es la contrapartida a también cosas que puede usar el enemigo, como mentiras, ¿no? Para atacar tu mente, Y yo creo que de esa misma forma, como dice Pablo, llevar esos pensamientos cautivos, esas mentiras cautivas a sus pies, pero además declarar la verdad de Jesús sobre eso, ¿no? Y pues a la gota que caiga, yo declaro la verdad de Jesús. Y obviamente a veces es cansino y hay días que te pillará mejor y hay días que te pillará peor, pero creo que siempre la palabra de Dios libera, ¿no? Y te da autoridad sobre la situación. Y hay dos cosas, o sea, hace poco hice un post acerca de esto, que básicamente una persona es soltera por dos motivos, no hay más. Porque no quiere, porque no ha llegado a la persona. Exactamente. Porque si hubiera llegado a la persona no estaría soltera. Entonces, a veces es tan sencillo como eso, pero lo complicamos con muchas más historias que no existen. Porque si existieran, entonces podríamos plantear o... Pero no. Sí, no, y solo con lo que has comentado, incluso lo de la homosexualidad, de verdad.
es triste y yo creo, aunque tú has mencionado a los hombres, yo creo que pueden también preguntarse lo que las mujeres, ¿no? Yo creo Sí. que no es una cuestión de género y es triste, ¿no? Que pues se empiecen a asumir cosas porque tus tiempos operan diferente a lo que operan en otras personas, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues cada uno ahí tiene que tener su identidad clara porque al final la gente puede decir lo que quiera, ¿no? De esto y de otros temas. Pero sí es bueno a lo que íbamos, ¿no? Que tengamos mucho cuidado en cómo nos referimos. Con lo de la gota, fíjate, antes de morir esa persona, porque al final termina muriendo, termina no solamente del dolor, sino de la locura que le genera. No me imagino. Porque cada gota resuena como si escuchara como 100, o sea, es una locura. Lo explicó una persona una vez, pero y no vamos a entrar en esos detalles. Sí. Pero sí que es verdad que esa pregunta repetida muchas veces, a veces genera mentiras en tu vida, Claro. o intenta, de alguna forma, que caigas en la desesperación, Exactamente. que tomes malas decisiones, Sí. que empieces a plantearte cosas que nunca te habías planteado, que empieces a crear rutas que no existían nunca desde un principio en tu vida, Sí, verdad. y cómo manejar de alguna forma esta frase que me gusta mucho, que es: soltero sí, desesperado no. Verdad. Soy soltero, pero no soy... Y para mí es una verdad Sí, que cada cristiano debería tener. verdad. Soy soltero, Sí. pero no estoy desesperado. Claro. Sé que es fácil decirlo y difícil No, y vivirlo. porque al final, Elis, lo piensas, también puedes estar casado y desesperado. O sea, También. es que la desesperación no es un estado civil, es un estado del alma al final, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es como todo. Creo que uno tiene que vivir cada etapa de su vida de una forma correcta. Y de hecho, animo altamente a los que nos están escuchando a que aprovechen su soltería para desarrollar tu persona de forma integral, crecer, hacerlo. Es lo típico que dicen viajar, pero es verdad, o sea, es una oportunidad Disfruta tremenda, la vida. porque si tú en esa etapa lo estás haciendo bien, llegarás a la siguiente y seguramente también te irá bien, y llegarás a la siguiente y también te irá bien porque vas adquiriendo armas espirituales, vas adquiriendo carácter y eso ayuda y colabora. Y vamos a ser honestos, ¿tú cuántos países has visitado ya? Honestamente no los he contado, he perdido la cuenta y... Pero muchos, o sea, dinos Muchísimos. alguno, ¿dónde has ido? A Panamá, Ahí, a Camboya, Puerto Rico, Camboya, Singapur, Argentina, Brasil, Noruega, Dinamarca, Italia, Francia, sí, muchísimos. África también estuviste, Sí, en Kenia. Kenia. Estuviste Sí. también en ¿cómo se llama? Bueno, Estados Unidos, has Sí, vivido he allí en vivido Estados en Unidos. Estados Unidos. También. Todo este tipo de cosas, Sí. no hace falta que me respondas esta pregunta porque va a ser una afirmación. ¿No las podías haber hecho? A lo mejor estando... Seguramente con un novio no, o vamos a ser comprometida. honestos. A ver, La yo mitad de también las quiero cosas. aclarar, ¿no? Porque a veces igual los solteros nos súper defendemos y tal. Yo quiero aclarar que, bueno, estando casado y con familia, tu vida continúa, no es que acaba, ¿no? No, por Pero supuesto. es cierto, o sea, he de admitir que honestamente, incluso, pues, lo que sigo viviendo hoy en día, este año, también he ido a un ritmo, pues, importante de diferentes compromisos, viajes, tanto locales como fuera, y honestamente, pues, es cierto, si fuera de otra forma, pues no lo podría hacer, que realmente cada etapa traerá lo suyo, ¿no? Y traerá, pues, sus ventajas, sus cosas que tendrás que ir midiendo, pero es cierto, ¿no? Es un tiempo de oportunidad en muchos aspectos. Sí. También es verdad que yo creo que a veces el Señor te guarda, porque a lo mejor sí que hay un tiempo que dices, estás preparado para casarte. Sí. En verdad. Isaías hay una historia donde los guerreros, las flechas, estaban preparadas, pero luego las metían 6 meses en la sombra, las metían 6 meses en la aljaba, con aceite, porque cuando estaban 6 meses allí en la oscuridad, en la sombra, donde nadie los veía, luego cuando la lanzaban, llegaba 2 veces más lejos, o sea, Wow. llegaba el doble de lejos. Wow. Y a veces estamos preparados, Ujú. ya es el tiempo, pero el Señor nos ha puesto aceite y nos ha guardado. Y uno dice, ¿por bueno, qué sí. me estás guardando esa persona? Pues si tú ya me has dicho que está preparada, que está cerca, pero el Señor te está diciendo, no es que esté cerca, es que te tengo en la sombra, Wow. porque en el momento que yo te saque con esa persona vas a llegar el doble de lejos. Wow. Pero estás preparada. O sea, Qué bueno, hay gente muy que bueno. piensa que no está preparada y que por eso el Señor la tiene, pero no, estás preparado. Sí, qué Solamente
que el Señor te tiene en un lugar especial de preparación. Increíble. Para que cuando Él te lance, muy bueno. llegues el doble de lejos. Muy bueno. Eso que has dicho me parece increíble porque, claro, sí que puede haber casos que capaz que no estás preparado y que es un proceso de formación como otras cosas en la vida, pero me ha encantado lo que has dicho, porque es un poco a la línea de lo que decía antes, si no parece que la soltería siempre significa etapa incompleta. No estoy preparado. No, yo sinceramente lo digo con humildad, ¿no? Y bueno, Dios sabe y seguramente siempre tengo cosas que mejorar y crecer y aprender, pero yo me siento preparada, o sea, yo creo que me siento preparada para dar un paso más y me gustaría que ocurriera, pero como dices tú, me ha encantado tu ilustración, ¿no? Seguramente Dios está ultimando los detalles y aún, obviamente, aprovecharé hasta el final para preparar ese momento, pero me encanta eso, ¿no? No siempre es que no estás preparado, a veces simplemente no ha llegado el tiempo y estás preparado, pero me encantó, ¿no? Dios te tiene guardadita y reservada y para cuando llegue el momento. Porque va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Volveremos a este podcast. Volveremos a este podcast y le haremos la entrevista al marido de Débora. Sí, sí. Pero sí que es verdad que a veces caer en la desesperación es muy fácil cuando no ves que pasan ciertas cosas y tú ya te sientes con la madurez, con la preparación, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque las mujeres maduran mucho antes que los hombres, de verdad. Pero, y no llega el tiempo y dices, pero ¿qué está pasando, no? Sí. Y a veces eliges mal porque tienes prisa. Te sientes preparada, te sientes preparado, piensas que no, ya es el tiempo. Y a veces uno hasta tiene como conversaciones difíciles con Dios, ¿no? De decir, ¿y por qué? Y cuando empiezas a hacerle preguntas, que en el fondo, muchas de esas preguntas ya tienen respuesta. Qué bueno. Porque si somos honestos, en el fondo de nuestro corazón sabemos lo que tenemos que hacer muchas veces. ¿Que queremos otra respuesta diferente? Sí, pero sabemos lo que hay. Exactamente. Porque yo soy de los convencidos de que Dios nos habla antes a nosotros que por boca de otros. Antes de que alguien venga a decirte algo, Dios ya lo ha puesto en tu corazón. Qué bueno. Solo viene a confirmar lo que ya hay. Wow. Qué bueno. Pero en el fondo, si somos honestos. Otra cosa es que no nos gusta escuchar lo que el Señor pone dentro de nuestro corazón. Eso es otro podcast. Pero a veces creo que tenemos que aprender a discernir lo que el Señor ya nos ha dicho. Wow, y el Señor va a venir a confirmarnos lo que Él ya ha dicho. Entonces, elegir bien, no con prisa, tampoco con pausa. Saber que el Señor tiene nuestros tiempos en sus manos y que van a venir miedos como el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, y si no funciona, vienen muchos miedos, ¿no? Pero yo con eso quiero añadir algo, ¿no? Que es lo que decía antes, es que el miedo a la soledad, mira, puedes estar rodeado de mucha gente, puedes estar en una habitación con 1000 personas a tu alrededor y sentirte solo, ¿no? Entonces, creo que al final la soledad es casi incluso algo espiritual, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con tener novio o tener pareja, porque puedes tener un novio y sentirte súper solo y frustrado, ¿no? O alguien que... Entonces yo creo que primero por eso es importante que uno encuentre su identidad y su seguridad de quién es, porque al final la soltería no es solitud, no estamos solos, Dios está con nosotros. Obviamente entendemos, pero es que no a veces cuando me dicen, ¿y cuándo dejarás de estar sola? No estoy sola, estoy a Dios, estoy acompañada de mi familia, de mis amigos, no estoy sola. Es que la soltería no es una etapa de transición. Claro. La soltería es simplemente un estado civil, nada más. Exactamente. Aparte de eso, la soltería también es una relación. ¿Verdad? Con uno mismo. Con uno mismo y con el Señor, está claro. Entonces, es eso, ¿no? Es como que hemos ido asumiendo cosas que son incorrectas y es muy necesario que podamos ir rompiendo con algunas frases y tabús y cambiando el chip. Vamos a ser honestos, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú te haces esta pregunta? ¿Y si me quedo sola? A veces te ha entrado miedo de decir, ¿y si me quedo sola? Es muy buena pregunta. Yo creo que he ido cambiando el chip. Sí que me he hecho esa pregunta. Te la has hecho. Siendo sincera, ¿no? A veces de, wow, no sé. Y como has dicho tú, es cierto, llega una edad que ya se va cumpliendo el hecho de que se casan tus amigos, claro, ¿no? Y es como que les va llegando el momento a todos y yo lo he disfrutado, ¿eh? Y eso es muy importante. Y ahí viene el punto de la comparación, ¿no? Creo que es muy importante que no compares tus tiempos con los de los demás, porque así como otros quizá ese tiempo ya ha llegado, pero hay otros tiempos que no han llegado y ya han llegado para mí.
Entonces, Dios opera de formas diferentes, pero yo me he hecho esa pregunta y ahora he cambiado, y esto es fuerte, pero yo ya he llegado al punto, no quiero que suene como a rendición, ¿no? Pero yo he dicho, Señor, de verdad, yo quiero que esto suceda, yo creo que va a suceder porque yo siento que tengo, y Dios me ha hablado de que tiene proyecto de familia, pero si he dicho que yo te voy a amar siempre y que tú eres bueno siempre, pase lo que pase, yo oro y digo, Señor, y aún si yo me quedara sola, yo te voy a seguir amando. Si realmente mi vida tiene que ser de esta forma y tú lo... Pero sí que digo, pero confírmame cuanto antes para dejar de intentarlo. No. Digo, confírmame para, pues bueno, por lo menos irlo asumiendo, ¿no? Pero he cambiado de oración, porque ahora ya no es si me quedo sola, es Señor, si me quedo sola, voy a aceptar tu voluntad, ¿no? Y eso es valiente. Igual no todo el mundo... No es rendición, de verdad, yo creo que va a pasar, pero Dios me ha dicho algunas veces, ¿no? O me ha preguntado, ¿cuál es el tamaño de tu fe en todas las áreas de tu vida? Esto es como la enfermedad y la sanidad, ¿no? Yo creo que aunque Dios no me sane en este momento de algo, yo creo que Dios sana. Porque esa es su identidad. Su identidad no está en lo que Él hace, sino en lo que Él es, ¿no? Y yo creo que Dios es bueno, entonces yo voy a seguir creyendo, porque además lo que digo, yo tengo palabras y promesas, pero y aunque me quedara sola, seguiría pensando que Dios es bueno, ¿no? Entonces trato de, cuando vienen algunas preguntas, simplemente enfocar toda la mirada en Jesús y decir, bueno, tú sabes, tú eres soberano, tú conoces. Y cuando venga, vendrá. Así es. Y no tardará, es como el Señor, ¿no? ¿Y cuándo viene el Señor? El Señor viene pronto. Sí, como ladrón en la noche, espero que no me roben. Claro, la iglesia primitiva vivía con esa mentalidad constante de que el Señor va a venir en cualquier momento. Y fíjate, han pasado 2000 años y ahí, aquí seguimos. Y ahí estamos. Vamos a acabar con una pregunta que no vamos a decir, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle, no sé, no es su nombre, pero vamos a ponerle Estefanía, ¿vale? Vale. Dice, hola, me llamo Estefanía, no es su nombre. Perdón que te moleste. No me molestáis, de verdad. Pero tengo una consulta. Estaba mirando un vídeo donde Itiel Arroyo recomendaba hablar con nuestros padres y padres espirituales acerca de si creen apropiada a la otra persona o si yo estoy preparada para comenzar un noviazgo. La cuestión es que mis padres espirituales, que son mis pastores, son los padres de él. Y no sé qué hacer, me da vergüenza hablarlo con ellos. Normal. Es decir, se trata de su hijo. Espero tu respuesta, Dios te bendiga. ¿Qué le dirías? Aunque necesitamos un poco más de información, ¿no? O sea, sí, necesitamos un poco... Sí, pero yo creo que se puede contestar. Porque le gusta el hijo. Claro, a ver... Vuelve, recapitulemos. Claro, le gusta, sí, le gusta su hijo. Sí. Y tiene que pedir como consejo a los pastores. Para saber cómo... Pero no sabemos si es correspondida... No sabemos claro, nada no lo más. sabemos. Vale. Sabemos que claro, tiene que preguntarle. Porque si fuera correspondida irían los dos ya, ¿no? Claro, en plan, ya, irían, ya está todo hecho, ¿no? Un poco. Esa es la típica jugada. A ver, nosotros somos hijos de pastores. En mi caso, yo me acuerdo que cuando yo estaba soltero, había chicas que iban a mi madre y le decían: hola pastora, tengo algo que decirles, que su hijo me gusta. Yo no haría eso. Claro, no porque... Porque es que la madre se lo va a decir. Claro. O sea, la que piensa que por muy pastora que sea... Exactamente. O sea, sinceramente, consejo, se lo va a decir, se lo va a contar. Aquí está la pregunta es, ¿tú crees que las chicas que hacen eso no saben que se lo va a decir? Yo creo que sí. En este caso... Muy buena esta. En este caso es cierto... que veo como en el caso de esta chica, veo como una sinceridad, ¿no? Como una honestidad de que no, oye, me sabe mal porque no quiero hablarlo con ellos. Claro. Hombre, porque puede pasar eso. Mi consejo, sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero mi consejo sería, pues antes de hablar con ellos, seguramente hay otros líderes de confianza, personas que le pueden un poco ayudar, ¿no? Yo sinceramente, a ver, tampoco me parece terrible que lo hablara con sus padres, pero... es que está el riesgo, por mucho que tú le digas, no se lo digas, no sé... A ver, mis padres son pastores y siempre han separado mucho los temas pastorales de los temas personales, la verdad. Yo creo que también eso es posible, ¿no? Que, bueno, ellos tengan el cuidado y el respeto de decir, bueno, en este momento
no estoy hablando de mi hijo, sino de un miembro de la iglesia más, ¿no? Que también los hijos de pastores tenemos derecho a tener pastores, pero no sé, a veces quizá no es lo más recomendable, porque yo no sé hasta qué punto pues se va a aguantar la información. Claro. A no ser que, como has dicho tú, a veces lo usan de estrategia, precisamente como para una forma que te enteres, ¿no? Exacto. Bueno, si lo usa esa estrategia, pues si le no va tengo muy la bien. agallas de decirte a ti, uso Se le la va a otra tomar vía, que es un poco más suave. Y Sí. encima a lo mejor me dicen algo y me ayudan con algo de Claro, información. igual se alían, les Claro, gustó a lo y mejor- montamos un plan. Exactamente. Mi consejo es háblalo con tus padres. Sí, Porque también. es mejor hablarlo con tus padres que con los padres, evidentemente. Entonces, Claro. que tus padres te den un consejo. Si tus padres no te pueden dar un consejo, entonces háblalo con otros líderes de la iglesia. Sí. Y si has agotado todas las vías y ya no puedes hacer nada Ya, más, no aguantas más. mi recomendación al es hijo directamente. que ores, que lo pongas en la mano del Señor y que ores y que hagas esta oración. Señor, dame la oportunidad, el momento para hablarlo con ellos. Y que de una forma natural y divina tengas una cita que tú puedas sentir que el Espíritu Santo ha preparado ese momento para hablar con ellos. Qué bueno. Claro, Solamente es que eso es diferente, es una perspectiva solamente muy lo hablaría así. Sí. Si no, yo no lo hablaría, porque puede generar un efecto Contrario, o sea, puede en la ser persona del totalmente lo chico. opuesto a lo que tú estás Exactamente, buscando. entonces Sí. yo no lo haría así, pero Sí. es Hay que hacer un complicado. podcast solo de me gusta el hijo del pastor. Es Me gusta una buena idea, lo vamos a anotar. Porque Es verdad. pasa, claro, que Lo también te idealizan. puede gustar el hijo del Se pastor. enamoran de la idea más que de la persona. A veces. Se enamoran de la familia, de la idea, pero no se Sí. enamoran de la persona. Hombre, a ver, yo espero que de mí se enamoren, no de la... Sí, no, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque es verdad No, que obviamente, yo lo he visto obviamente. y... Sí. Bueno, Débora, creo que ha sido súper interesante todo lo que hemos hablado. Sí. Aquí nos puedes escribir el consultorio de eli@gmail.com. Vamos a responder todas tus inquietudes, preguntas, dudas. Y nada, Débora, gracias por estar, gracias por venir. Por supuesto. Y te esperamos en un siguiente podcast. Perfecto, muchísimas gracias, Eli. Nos vemos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si no te has suscrito, suscríbete, ya lo sabes. Y espera el siguiente podcast que todas las semanas sacamos. Dios te bendiga.